¿Cómo están? Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 6 minutos y estamos aquí en el estudio de las Guarmis, pues para contarles un poco de todo, ¿no? Lastimosamente, ayer empezábamos con una entrevista muy dolorosa con el padre de Aidita Ati. Hemos escuchado también hoy a su abogada, Paola Montoya, quien se ha preguntado algo que nos preguntamos todos: ¿cómo es que las Fuerzas Armadas lanzaron un comunicado respecto a la muerte de la oficial en la Brigada Napo sin tener la certeza de los hechos y aduciendo que su deceso había ocurrido por una asfixia? Subieron una información que luego es comunicada al padre señalando que su muerte es por una ingesta de alcohol, de licor, y que ella se asfixió en su propio vómito. Había detallado pues la abogada en una entrevista a un medio nacional. La abogada además indicó que junto a la familia de Aidita Ati están solicitando el nombre de la persona que redactó el comunicado y que ordenó se suba a las redes sociales de las Fuerzas Armadas, porque esto podría enmarcarse en un caso de presunto fraude procesal por intentar ocultar información. Paola Montoya manifestó que durante el sepelio de la oficial Aidita Ati, el comandante general del Ejército le aseguró a la familia que la institución está dispuesta a colaborar en todas las diligencias que permitan esclarecer los hechos, ¿no? Esperemos que no se quiera actuar con espíritu de cuerpo, agregó. La abogada señaló que por el momento, a la par del proceso judicial, los 4 militares involucrados en el presunto femicidio de Aidita están enfrentando un sumario administrativo. Y es que también la abogada resaltó que el sábado 30 de junio, alrededor de 18 miembros de las Fuerzas Armadas de la Brigada Napo realizaron una fiesta con bebidas alcohólicas festejando el retiro voluntario de 2 oficiales, y este evento pues no había contado con los permisos ni la autorización de los superiores del destacamento, y luego Aidita fue trasladada a la habitación por 4 de los involucrados y esa fue la última vez que la vieron con vida porque amaneció muerta. Detalló la jurista. Montoya sostuvo que no hay cámaras de seguridad para conocer a mayor detalle lo que ocurrió ese día. Sin embargo, se está periciando los dispositivos celulares de los involucrados. El lugar donde pernoctaba Aidita contaba con 8 habitaciones más, no todas están ocupadas. Sin embargo, pues este miércoles 3 de julio se realizará un peritaje también en el lugar y otras diligencias, ¿no? Esto es muy grave. Ustedes recordarán, esto pues se parece mucho a lo que ocurrió en el caso de María Belén Bernal, donde habían más personas, donde dieron unas primeras declaraciones y después todos hicieron este espíritu de cuerpo y silencio total, y nadie supo nada y nadie quiso decir nada más y nadie quiso contar lo que pasaba acá, ¿no? La abogada ha dicho, no estamos hablando solo de femicidio. En todo caso, Montoya aseveró que se ha apelado la decisión de una jueza que les permitió a los 4 oficiales defenderse en libertad en lugar de dictarles una prisión preventiva porque supuestamente no hay riesgo de fuga. Ustedes recordarán cuando van estos operativos a los barrios empobrecidos, les encuentran con 10 gramos de marihuana, los detienen y directo a la cárcel, al bote, procedimientos abreviados y prisión inmediatamente, sentencias rapidísimas. En este caso es tan solo la vida de una mujer, no ven motivos suficientes pues para precautelar también a la posibilidad de que haya justicia para esta familia, ¿no? Los oficiales han presentado, dicen, documentos de arraigo indicando que tienen estabilidad laboral, económica, pero se están enfrentando a un delito, a una pena, a una sentencia por un delito de femicidio. Así es que, pues no sé si es que se queden a dar la cara, eso ya lo veremos y tendrán también las autoridades que dar cuenta. Pero yo quería revisar también un hilo que lo había escrito Viviana Erazo, fue nuestra compañera acá en la radio, y ella pues en el año 2022 siguió un caso muy similar desde el punto de vista de los abusos sexuales que se cometen en estos entornos, ¿no? En esa fecha, 2 mujeres militares habían denunciado ser violadas por sus compañeros bajo conocimiento de autoridades de la Tercera División del Ejército Tarqui en Cuenca. Una tenía daños físicos graves y ante la denuncia las autoridades no dieron respuesta y enterraron el tema. Incluso lo que hicieron fue dar una rueda de prensa en la que hicieron lo que siempre hacen, espíritu de cuerpo, ¿no? El modus operandi que habían denunciado fue el mismo. Aprovechándose de su rango, los oficiales las obligaban a ir a fiestas, las emborrachaban y las violaban, y si no aceptaban salir eran castigadas. Las jóvenes no podían denunciar porque les adelantaban que nadie les creería. Una de las jóvenes
jóvenes, la más afectada, fue obligada a renunciar a su sueño de ser militar, amedrentada y obligada a recibir dinero para callarse. En una larga llamada, ella le había contado a la periodista que la habían violado no menos de 6 militares durante más de 4 horas, provocándole heridas físicas. Las jóvenes también denunciaron que una de las autoridades que conocía del tema era Arturo Velasco, en ese entonces comandante de esa división, quien en medio de las denuncias pidió el traslado a Quito y hasta el momento se mantiene de director de talento humano del Ejército. Tras la denuncia no se obtuvo ninguna reparación, ni siquiera administrativa. Nunca las Fuerzas Armadas respondieron sobre los protocolos para temas de género, tampoco sobre qué pasó con los involucrados, para que no se repita o la explicación que se les dio a los familiares. Como resultado de mirar a otro lado ante esta violencia institucionalizada, vivimos ahora el asesinato de una joven que, al igual que muchas otras, fue víctima de un sistema que no solo le arrebató sus sueños, como a las cadetes a las que entrevistó Viviana, sino que le quitó la vida. Qué fuerte. Nosotros ya lo habíamos publicado, esto se hizo viral, pero de nada sirve que en este país algo se haga viral si al día siguiente pues es ignorado por las instituciones donde debe tomarse en cuenta. ¿Qué pasa con la primera dama, con la señora Balbonesi? ¿Qué pasa con la ministra Tanca? ¿Dónde están las respuestas frente a tanta violencia? 9:13 minutos, 9 de la mañana con 24 minutos. Bueno, estamos de regreso y vamos a conversar con Rocío Gómez, quien es cineasta, es parte del pueblo Tucara y también parte del equipo de curaduría de la Asamblea Transfeminista. Hay una obra, una exposición que ahora mismo se está llevando a cabo y que tiene las memorias y las reflexiones del paro del 2022, pero del paro dentro del paro, ¿no? Es así, Rocío, muchas gracias por acompañarnos y bueno, creo que además es importantísimo en el momento actual, en el contexto actual que está viviendo nuestro país, donde nuevamente vemos estas medidas neoliberales que motivan que haya descontento popular y que hayan expresiones que muchas veces pues son reprimidas, que siempre son reprimidas. Rocío, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación también. Y sí, para nosotros es bien importante traer a la memoria, porque eso nos refresca y nos hace sentir nuevamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Eso es que es como ese círculo vicioso que estamos viviendo constantemente, y hacer esta muestra nos ha permitido también a nosotros reflexionarnos. Porque ustedes hablan de un paro dentro del paro, ¿no? De esta posición también de las disidencias, de los colectivos feministas, dentro de las personas que estaban ahí sosteniendo por un lado el paro, pero también enfrentándose, imagino, a los propios prejuicios que la sociedad tiene como tal. Exactamente, cuando nosotros pensábamos el nombre del paro fue de manera asamblearia, colectiva, y salió esto, nosotros fuimos el paro dentro del paro, porque aparte de que realizamos actividades bien importantísimas como el sostenimiento, digamos, el cuidado de los guaguas, la comida, también hacíamos línea de frente de acuerdo a nuestras actividades que cada una, digamos, independientemente lo realiza, ¿no? Hay frentes de comunicación, las mismas compañeras trans que hacían como todo un trabajo del cuidado, de sostener también las ollas, el centro de acopio. Entonces decíamos, dentro del paro nosotros estábamos también parando y haciendo un ejercicio propio de trabajo, ¿no? El trabajo del cuidado, con el principio que tenemos, que es la vida al centro. Fue del 13 al 30 de junio este paro nacional en Ecuador en el año 2022, un paro que finalizó además con varias víctimas, ¿no? Personas que ya no están, memorias a las que hay que honrar también, ¿no? Y pues esas reflexiones, ¿cómo se llevan? Lo duro que es estar ahí sabiendo que posiblemente no vuelvas a tu casa. Exacto. Nosotros cuando hablamos en principio de un día más de paro, porque nosotros acá nos tomamos el espacio, ¿cierto? Hicimos varias marchas mientras los compañeras de las comunidades de pueblos y nacionalidades ya estaban movilizándose. Nosotras también aquí nos estábamos movilizando, entonces por eso hablamos siempre de un día más de paro, que es a partir del 12, cuando empezamos a gestionar, digamos, o a tomarnos la Universidad Central y luego hacer de la Facultad de Ciencias Sociales nuestro rinconcito, digamos, ¿no es cierto? Entonces siempre hablamos de un día más de paro y sí es complejo, ¿no? Yo aquí traigo a colación que mi hijo decía, por ejemplo, con que regreses, anda, pero regresa. Y después como va recrudeciéndose lo que nos contrarrestaba el gobierno de Lasso en ese tiempo,
Entonces mi hijo decía, ¿y qué pasa si no regresas? Entonces como que el temor fue subiendo, ¿no? Al principio decía, con que vayas, regreses. Y después luego dice, ¿qué pasa si no regresas? ¿Qué hacemos? Y esto hace que muchas personas definitivamente vayan saliendo, ya no quieran estar por ese miedo, porque no es que ustedes van a provocar ni hacer este papel que terminan los gobiernos poniéndoles, ¿no?, como terroristas, ¿no? Y eso se evidencia súper fuerte, es una evidencia bien fuerte, digamos, que puedo hacerla como un recordatorio así bien personal, porque yo a mi hijo le decía, nosotros orgullosos, por ejemplo, de la trenza, y yo en el paro le decía, hijo, ponte capucha, por ejemplo, porque era a más de toda la represión del gobierno, se volvió un estado bien activo el racismo, o sea, el racismo duro y el racismo blando fue súper fuerte, o sea, se activaron dos cosas, desde el Estado y también desde la sociedad. O sea, ser indígena estaba mal, ser una persona trans estaba muy mal, ¿no? Estés en el contexto en el que estés, te empezaban a ver mal, empezaban a tener esas opiniones profundamente racistas que son parte de las raíces de nuestro país. Exacto, y se vio como una evidencia súper fuerte, eso que tenemos oculta, digamos, que la sociedad, así como curuchupa de la sociedad conservadora, lo tiene así como oculto y nos mira así como digamos, disimulando, afloró con bastante fuerza, ¿no? Contra el racismo, contra los cuerpos de las compañeras, contra nuestros cuerpos, afloró mucho, o sea, con mucha fuerza y claro, nosotros decíamos, ya sabes, no sé, como el frente, la adrenalina, la emoción, hay que sostenernos, pero que después esto sí te causa dolores, ¿no? Y cuando planteábamos la muestra, yo les decía que es bueno volver a ver lo que nos pasó, porque eso nos hace llorar, nos hace decir, eso pasamos, y yo me acuerdo que eso viví, y eso también nos permite como un poco ir interiorizando y sacando las cosas que hemos vivido. Entonces por eso decía, es como volver a traer a la memoria corporal, a la memoria incluso de datos, ¿no es cierto? Porque las compañeras de la asamblea también tienen todo tan organizado, o sea, tienen datos, llevan Excel y todo eso. Entonces ya eso nos permitió volvernos a mirar y volver a recordar también y volver a llorar en muchos de los casos y volver a hacer memoria de los compañeros que murieron y volver a hacer memoria de los que murieron asesinados y volver a hacer memoria de lo que nosotros vivimos ese tiempo, ¿no? Del gas que tragamos, del miedo que sentimos en cómo fue aumentando la represión. Fue claro, de los niños que gritaron cuando gasearon también estos espacios donde estaban pernoctando, donde estaban siendo cuidados, ¿no? Exacto, yo me acuerdo que así se hacía círculos, porque también se tejió una cuestión bien amplia, ¿no? O sea, la Asamblea Transfeminista activó como muchas cositas propias, pero también se generó un tejido social bien fuerte, donde otras organizaciones sociales también apoyaban y se hacían estos círculos de cuidado, y pues no había ese respeto, o sea, ya no funcionaba la banderita blanca, digamos, sino que éramos, y los guaguas, los niños, las niñas, eran atacados como de la misma manera como la línea de frente, ¿no es cierto? De repente nos dábamos cuenta y los gases llegaban a los espacios que se supone estaban resguardados y que son zonas de paz, zonas de cuidado. Fue bien complejo y esto traer a la memoria ahora, igual a través de las muestras, a través de las cosas tangibles que están, a través de fotografías, de las cosas que había como recogido algunas, estos aparatitos donde están los gases, las bombas que se lanzan, como volver a tener eso, es como volver a decir esto pasamos y hay que estar como preparados, porque se vienen estos tiempos con esta línea que tiene el gobierno así como bien avasalladora, este gobierno que que así como con tanta blandez nos está metiendo durísimo al pueblo, ¿no es cierto?, a los empobrecidos, se nos viene duro, entonces es como volver a decir, vean, nosotros podemos y estamos organizados, o sea, eso está inherente en nosotros, en nosotras, en nosotros. Porque una cosa, Rocío, es que hay un sector de la población que piensa que no hay reflexión detrás del paro, que simplemente somos personas inconformes, que anarquistas y que no queremos
tomamos ninguna medida y no aceptamos absolutamente ninguna negociación con los gobiernos de turno frente a estas medidas neoliberales que nos dicen, es que así tiene que ser porque la economía no da para más y tenemos que imponerles esto, ¿no? Cuando todos, por lo menos una parte de la población, no puedo decir todos, sabemos que mientras perjudican a las grandes mayorías, benefician a unos pequeños grupos de poder, ¿no? Pero se tiende a decir mucho que no hay reflexión atrás de esto, pero ustedes han hecho muchas reflexiones, han estado pensando mucho antes de sumarse a la movilización, pero también después de la movilización, y lo que tú dices, esta creación de estas redes, de estos tejidos, además plantearse que el feminismo sin las mujeres trans, sin los colectivos, las disidencias, no puede seguiría siendo, perpetrando estos modelos coloniales, estos modelos que también son racistas, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones sí se han hecho y quisiera que nos hables un poco. Exactamente, ¿verdad? La asamblea precisamente por eso lleva ese nombre, la Asamblea Transfeminista, porque todo el tiempo nos sentamos a pensarle, a corazonarle, a reflexionar lo que estamos haciendo, cada paso que se va dando. Digamos, estratégicamente no hay una respuesta así como de contundente, pero nuestra estrategia ha sido ir actuando según van sucediendo las cosas, digamos, y eso reflexionábamos justo a partir de la muestra de cine que hicimos en el CAC, donde miramos estos aportes, digamos, desde la mirada de los cineastas, de fotógrafos, y ahí nos reflexionábamos también, o sea, post-paro, ¿no es cierto? O sea, decíamos, era una locura todo lo que sostuvimos, porque hicimos también un análisis a través del acopio, cuánto se logró sostener. Entonces hacíamos un análisis que eran como 10,000 personas diarias atendidas en el acopio. Entonces decía, ese es un montón de trabajo que está invisible, porque el trabajo del cuidado, el trabajo que generalmente hacemos las mujeres campesinas, amas de casa, digamos, también profesionales, está súper invisibilizado. Entonces nos dábamos cuenta que somos las mujeres quienes en ese tiempo ayudamos a sostener, digamos, y con un número así bien clave, ¿no? Todo eso reflexionamos, y también como siendo primeras líneas, porque de alguna forma muchas de nuestras compañeros estuvieron siendo primera línea, salieron, y yo no digo a exponerse, sino más bien a darle cuerpo y alma a lo que implica una movilización, a lo que implica juntar y sumar fuerzas, y también visibilizarse, porque aquí estamos, ¿no es cierto? Decía, ¿ves? Hay como esa noción de que las cuerpas de nuestras compañeras no deben salir a ciertos espacios por cuidarse o porque ellas mismas no se expongan, y yo, o sea, así como siendo sincera, me daba esa sensación, porque es como el temor a cómo pueden reaccionar los otros, y decía, no, pues después haciendo la reflexión, decía, es que está bien que ellas lo hagan, porque a nosotras mismas tiene que removernos eso de que así de diversas y de diversos somos. Y eso ha sido como las reflexiones también así bien personales que yo he ido comprendiendo, porque yo les decía al principio cuando estábamos, no sabía a veces hasta inclusive cómo tratarles. Y es porque está tan normalizado esta heterogeneidad en nuestras conciencias, y ha sido como hermoso ir tejiendo esto e ir comprendiéndonos, ¿no? Comprendiendo que ellas nos comprenden, digamos, a quienes hacemos partes de pueblos y nacionalidades, y que el sentir que nosotros tenemos como a viceversa, ¿no es cierto? Entenderles a ellas, a sus cuerpos, a sus cuerpas, y saber de que a fin de cuentas somos seres humanos. Así es, Rocío. Quisiera que nos invites a la muestra, todavía está activa, hay actividades en los próximos días, y también, bueno, cómo poder sumarnos a estos espacios, porque seguramente hay mucha gente que también tiene ese temor, ¿no? De no saber si va a encajar, si es que va a aportar, si es que su no sé, su forma de ser diariamente, su cotidianidad puede estar inmersa también en esta asamblea transfeminista. Ya, cuando nosotros llegamos con el bloque guarministas que armamos, digamos, de algunas mujeres, compañeras indígenas de pueblos y nacionalidades, migrantes propias, llegamos a la asamblea tampoco con esta idea de encajar, sino más bien de hacer un espacio diverso, ¿no es cierto? De hacer un espacio donde la palabra esté puesta, donde nosotras mismos nos reflexionemos, y también, digamos, esto no nos parece que va por esa línea, o sí, o nos sumamos, o decir, no, por acá nuestra cosmovisión, nuestras prácticas filosóficas, digamos, no se comprenden completamente. Entonces yo siento que no hay que tener miedo a enfrentarnos a esto que somos desde las diversidades.
Y luego lo otro, lo de la muestra, sí, nosotros inauguramos la muestra el sábado pasado, el 29, con un ritual muy bonito. Nos encontramos con las compañeras que hicieron parte del acopio, digamos, de las compañeras que hicieron parte del frente también, de las primeras líneas, o sea, de todo lo que se tejió ahí, de quienes ayudaban a gestionar las cosas, recursos. Nos juntamos y fue como un momento bonito de recordar, nos miramos a través del cine y del audiovisual, y ahora estamos con la muestra toda esta semana, hasta la que viene, hasta el 13 de julio. Y, ¿en dónde? Estamos en la sala comunitaria del CAG. Entonces ustedes solo preguntan sala comunitaria y les dirigen a dónde está. La muestra está abierta en horarios del CAG. Es una experiencia bien bonita, así como súper práctica. Tiene, como les decía, fotografías, también tiene puestas en escena, escenográficas, digamos, y pues se cierra el 13 de julio también con una actividad bien importante para nosotros, que es la olla comunitaria, que lo que busca es rememorar, ¿no es cierto? Eso que para nosotros en un tiempo fue así como una premura, ahora lo estamos sintiendo, como invitando a que se junten, a que sientan lo que es para nosotros haber llevado todo ese tiempo del cuidado, y el cuidado en la comida, que creo que es el cuidado más amoroso que uno se puede tener. Y bueno, el CAC también está ahorita como los compañeros del CAC, digamos, como están haciendo proceso de mediación, entonces también pueden ir y si necesitan como una explicación o la mediación interna, también hay eso ahorita. Que es importante, ¿no? Porque mucha gente de pronto no tiene mucha idea de lo que pasó. Creo que todos lo vivimos, pero hay mucha gente que no tiene la noción de lo que representó para quienes participaron en el paro del 2022, así como en el del 2019, y bueno, no sabemos que venga también. Muchísimas gracias, Rocío, qué gusto poder tenerte acá, y pues sí, tenemos que encontrarnos allá en la muestra, recorrerla y poder conversar un poco más y hacer estas memorias y reflexiones del paro del 2022. Rocío Gómez, quien es parte del equipo de curaduría de la Asamblea Transfeminista, nos acompañaba. Nosotros vamos a hacer acá una pausa y regresamos enseguida con nuestra compañera Evelyn Caiza. Trabajadores de esta gran empresa, esta transnacional, Coca-Cola, intentaron sindicalizarse y los despidieron. Nos cuenta ella enseguida. 9:41 con 41 minutos. Evelyn Caiza a esta hora con nosotros. Buenos días, Evelyn. Cuéntanos qué ocurrió. El Comité Popular 15 de noviembre denunció despidos injustificados por parte de esta empresa transnacional a varios trabajadores que formaron un sindicato en nuestro país. Cuéntanos qué es lo que dicen los trabajadores. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana desde la Plaza Grande, un escenario de luchas y protestas en los bajos de la presidencia. En esta ocasión los protagonistas son los trabajadores desvinculados de la transnacional y de la empresa Arxa, que incluye a la marca Coca-Cola. Ellos denuncian que todo se inicia el 28 de junio, cuando les llega la notificación de un despido intempestivo. Sin embargo, ellos asisten el fin de semana a laborar para que no haya pretexto de la empresa. Sin embargo, en esos días no había personal de talento humano y la notificación formal, por decirlo así, les llega el 1 de julio. Lo que ellos aseguran es que esta desvinculación se inicia también desde el 1 de mayo, cuando salimos a la marcha de los trabajadores. Estuvieron con nosotros, los entrevistamos. Ellos denunciaban vulneraciones a sus derechos, incumplimiento de horarios, malos tratos, mala actitud por parte de los superiores. Y pues vamos a conversar con ellos para ver qué es lo que nos dicen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto se inicia el 1 de mayo con estas actitudes de los superiores hacia los trabajadores. Qué terrible. Buenos días, primero agradecer a Radio Pichincha por esta oportunidad. En realidad, el antecedente que tiene esta empresa Arca Continental, comúnmente conocida como Coca-Cola, es que los trabajadores al formar el sindicato empezaron a ser acosados. Ya 6 dirigentes de los compañeros fueron despedidos al inicio de la conformación del sindicato, y así paulatinamente se fueron acosando laboralmente a los compañeros, tanto sindicalizados y a los que se iban afiliando al sindicato. Un buen número de trabajadores, sin embargo, se seguía afiliando. El 1 de mayo salen a desfilar los compañeros como un día que es normal para los trabajadores, un día festivo. Sin embargo, a pesar de los diálogos mantenidos con la empresa de parte de los trabajadores, diciéndole que ese día van a pagar porque ellos trabajan de lunes a domingo.
y en condiciones realmente deplorables. Pero ellos consideran que van a pagar ese día y sin embargo la empresa empieza una cosa, los trabajadores les multó por haber salido el 1 de mayo, que estamos reclamando también eso ante el Ministerio del Trabajo, y se empiezan a concretar una serie de despidos. Primero despidieron a un trabajador con un pretexto de un tema de seguridad del trabajo, pero que tampoco fue legalmente, y estamos también siguiendo un juicio laboral por este tema. Y viene lo de que pasó el 28 de junio, donde en la tarde el guardia de seguridad le dicen a los compañeros que ya el otro día ya no pueden venir. Sin embargo, como consejo de nosotros desde la CEDOCUD, les dijimos que vayan a trabajar, porque si es que no se constituía el que haya un despido intempestivo con un documento, no se podía constituir el despido. Pero al siguiente día el guardia nuevamente no les deja salir, y es el día lunes 1 de julio donde ya con ayuda de la policía para que sirva de testigo, los compañeros en la mañana, a las 6 de la mañana, que es su horario de ingreso, ya no les dejaron pasar. Eso se constituyó ya como un despido intempestivo, porque ya hay testigos, y testigos que están en un parte policial también descritos. Entonces, los despidos continúan las amenazas contra los trabajadores en un chat que tienen grupal para hacer el seguimiento de los repartos de las bebidas. Ahí empiezan a insultarles a los compañeros dirigentes sindicales, a la central que acogió estos compañeros, y empieza un desprestigio de los compañeros y amenazando a los trabajadores para que se salgan del sindicato o renuncien a la empresa. Así contabilizamos más o menos más de 20 trabajadores que han sido despedidos. Eso le iba a comentar, son decenas de trabajadores y estamos hablando de personas que llevan más de 15 años en la empresa, algunos bien llevan meses, pero también otros mantienen su antigüedad, y pues esto sería lamentable que la pierdan. Así es, son trabajadores de 15 años, otros son trabajadores nuevos que recién ingresaron a trabajar a la empresa. Lo contraproducente de esto es que el mismo Ministerio del Trabajo se presta para este tipo de situaciones. Nosotros ya hemos hablado con la ministra. Fíjense ustedes que el día 26, que fue el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa Arca Continental fue llevada como un ejemplo a dar charlas de seguridad y salud, cuando esa seguridad y salud no se cumple en la misma empresa. Y ese es el tema de conflicto de intereses que existe, y por tanto nosotros hemos reclamado al Ministerio del Trabajo que ellos deberían inhibirse de estar este tipo de situaciones, porque prácticamente existiría un conflicto de intereses para aupar este tipo de despidos y este tipo de violaciones hacia los trabajadores. Así es. ¿Cuál es el llamado entonces a la autoridad? ¿Qué continuarán haciendo? Nosotros conversábamos antes de iniciar la entrevista y el despido está listo. Ahora lo que se esperaría por lo menos es que les den lo que les corresponde de acuerdo a la ley, o qué se espera también. Bueno, desgraciadamente la institución del despido intempestivo aquí en el país es libre, es decir, que cualquier empleador puede despedirlo sin causa alguna, es decir, al otro día te pueden decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero y te despido y te pago. O sea, pero eso no es el aspecto es que la estabilidad de los trabajadores. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es una reforma a este tema de la institución del despido, para que haya las garantías del derecho al trabajo que menciona en la Constitución, en el artículo 33, y el 326, que habla del derecho a la organización sindical. Por el hecho de organizarse les despiden a los trabajadores, y lo único que nos queda es cobrar el despido intempestivo en el mejor de los casos, digamos, y en el peor de los casos negociar incluso la indemnización de estos despidos intempestivos, que es peor, porque el temor de seguir un juicio laboral de que promedio duran aquí 3 años, con la penalidad de que el trabajador no reciba lo que merece, sino termine negociando, y por eso los trabajadores optan por negociar un derecho que tienen ya adquirido, y las inspectorías del trabajo se convierten en eso, es decir, negociar y conculcar un derecho que significa por lo menos la retribución del despido intempestivo. Actualmente conocemos que los trabajadores estarían en una especie de reuniones, en negociaciones con las autoridades de esta empresa transnacional. Cabe recalcar qué es lo que los trabajadores han comentado, usted como dirigente, qué le han dicho, qué es lo que esperan también por parte, ya no de la ministra de Trabajo, sino de las autoridades de ARCSA. Bueno, lo de Arca Continental hemos solicitado, hay sendos oficios desde la constitución del sindicato para poder tener una reunión, pero recién tuvieron una reunión con la señora de Recursos Humanos, y en el que habían solicitado tener un pliego de peticiones que se les cumpla, pero prácticamente desoyeron esto y dijeron que ellos solo estaban ahí para indicarles lo que ellos tenían que hacer, o sea, responder como trabajadores, más no esconder el tema de los derechos de los trabajadores.
Ok, ¿y estos trabajadores tienen familia, tienen cuentas que pagar? ¿Cómo es la situación actualmente de ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están tratando de sobrevivir? Bueno, los compañeros en estos momentos, creas, es un golpe no solo moral, es un golpe psicológico para sus familias. Son familias y en este momento que estamos con un índice de desempleo altísimo, más familias quedan en el desempleo, entonces los compañeros están pensando y es complicado en una situación que vive el país encontrar primero trabajo, porque algunos compañeros ya tienen 40 años y usted sabe que el perfil ahora que piden las empresas es tener 25 años de edad, entonces, y tener un título de bachiller técnico. Con estos tipos de perfiles, si un trabajador sale de una empresa, no puede encontrar trabajo en estas alturas. En el caso del trabajador joven que fue despedido, también es igual, porque hay otro antecedente, los temas de seguridad y salud, porque ellos son los que descargan las bebidas sin ningún dispositivo de seguridad, se lesionan y también para poder conseguir otro trabajo tienen que estar una precalificación antes de entrar a laborar en un nuevo trabajo para ver si está apto, está sano para que le contraten, y si está enfermo, sale con una enfermedad profesional adquirida en la empresa y por tanto ya no puede conseguir trabajo. Ese es el peso que tienen. Entonces, todo esto significaría que los compañeros o puedan tener un negocio propio en estas condiciones, pero conseguir un trabajo es medio complicado. Lo que deberían hacer las empresas es aplaudir y saludar la organización de los trabajadores que exigen condiciones dignas, ambientes laborales seguros para trabajar. Sin embargo, lo que hacen es desvincularles como dirigente finalmente, y que la gente entienda y que la gente sepa qué es un sindicato, cuáles son las funciones del mismo, pero principalmente cuál es la importancia de que las empresas cuenten con estos espacios que en una u otra forma defiendan a los trabajadores y a sus derechos. Bueno, hay que ver en el mundo el derecho del convenio 87 de libertad sindical tiene que respetarse porque los sindicatos lo que hacen es de alguna manera controlar y vigilar que no se violen los derechos de los trabajadores. Fíjese usted, de países avanzados como Noruega, los países escandinavos, el 95% hay de sindicalización, es decir, permite mayor democracia porque existe una igualdad y un nivel de poderes igual que la derecha, igual que los dueños de las empresas. Entonces eso nos permite discutir y debatir leyes que favorezcan tanto a la empresa como al empleador. Lo segundo, el sindicato transparente incluso el manejo de las empresas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando entra un sindicato se empiezan a transparentar los manejos incluso de los recursos de los accionistas de las empresas. Fíjese en el caso de Exprosen, la huelga o el conflicto que se generó fue porque los compañeros empezaron a denunciar irregularidades en el manejo de la empresa y fueron por eso despedidos y les fueron llevando a una huelga. Entonces, fíjense usted la importancia del sindicato. Si los empresarios vienen a ver un diálogo que debería existir, como lo dice la OIT, no sucedería. Es decir, al empresario nacional, aquí en el Ecuador sobre todo, le falta avanzar, ser más abierto en el tema del derecho internacional, que es el convenio 87 de libertad sindical y el tema de la negociación colectiva como parte del diálogo social. Así es, Edwin, muchísimas gracias por este testimonio, mucha fuerza también y que todo se solucione acá desde los bajos de la presidencia, gritándole al presidente Noboa que respete los derechos laborales, que ponga control, que ponga vigilancia también a estas transnacionales que no solo se encargan de destruir la naturaleza, sino los derechos de los trabajadores. Bueno, este es uno de los tantos casos, ¿no?, que ocurren con abusos a los trabajadores y trabajadoras, por lo que podemos apreciar de momento, pero esta denuncia ha aparecido luego de que el gobierno del presidente Daniel Noboa emitió un reglamento para revisar los contratos colectivos en lo público, ¿no?, el pasado 11 de junio, pero es curioso porque quien hace todos estos trámites es la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y hay información de que ella es precisamente una de las beneficiadas en algún momento por este tipo de contratos colectivos, ¿no?, que no tienen nada que ver con los del sector privado, que sí se puede decir incluso que hay abusos en el sector público, pero de lo que se conoce, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, habría cobrado $69,000 por indemnización después de trabajar 1 año y 10 meses, ¿no?, en Pacifictelo y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones entre 23 de octubre del 2000 y el 20 de agosto del 2002, ¿no? Entonces, bueno, no se entiende como alguien que se ha beneficiado además de contratos colectivos, del sindicalismo, hoy también sea la que pues impida que se puedan celebrar este tipo de contratos, que sin duda nadie está diciendo que no se revisen, que hay abusos en algunos casos, pero no en todos, y tampoco se puede estigmatizar lo que implica el sindicalismo y la importancia que tiene también en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Gaby Cruz está con
con nosotros ya esta mañana y tenemos más de qué seguir hablando. En unos instantes estará con nosotros acompañándonos acá para hablar acerca de la política de la primera infancia que se implementa en Quito, la nueva secretaria de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, ya estamos listos para arrancar con más noticias. Y quiero también recordarles que su solidaridad como donante de sangre pues puede ser importante para salvar vidas, ¿no? Cualquier tipo de sangre. Lo que se necesita son plaquetas. Por favor, deben acercarse al Banco de Sangre del Hospital Carlos Andrade Marín en los siguientes horarios: lunes a viernes de 7 a 15 horas 30, sábado y domingo de 7 a 14 horas 30 en el primer piso, y decir que son donadores de plaquetas para la paciente Betty Susana González Dávila, con número de cédula 170840-8321. Pueden donar hombres, mujeres que no hayan tenido hepatitis, tuberculosis o se hayan realizado tatuajes o piercings recientemente, no tener enfermedades de transmisión sexual y finalmente si han tomado alguna medicina o ingerido bebidas alcohólicas deben esperar una semana para que el cuerpo se desintoxique y puedan donar. Esa es la petición que se hace y se agradece por su solidaridad. Recuerden, amigos, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Y bueno, ya tenemos también más noticias. No queríamos dejar de mencionar este hecho lamentable ocurrido en Manabí, y es que el ex candidato a la alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza, fue asesinado en la ciudadela municipal en Portoviejo la mañana del 2 de julio, y este hecho se dio cuando Mendoza se movilizaba en su vehículo y según los testigos, desde una moto, sicarios le propinaron varios disparos y luego de este hecho, miembros de la policía y del ejército acordonaron el área del crimen. Mendoza tenía 41 años, era abogado y por 2 ocasiones intentó ser alcalde de Portoviejo. La primera vez ocurrió en 2019, ese año participó con el movimiento Avanza y quedó en segundo lugar tras Agustín Casanova. En febrero de 2023 participó por segunda ocasión, pero con el movimiento local Gente Nueva, esta vez también quedó en segundo lugar tras Javier Pincay. Mendoza impugnó los resultados y denunció una presunta infracción electoral porque Pincay no acudió al debate obligatorio, ¿no? Recordemos que también Javier Pincay en ese momento no ocurrió al debate porque se estaba debatiendo entre la vida y la muerte tras sufrir un atentado, ¿no? Hay que recordar los asesinatos que han ocurrido también, que involucran a personas que han estado inmersas en la política. Así es, y bueno, el primer caso ocurrió el 7 de febrero de este año. Recordemos, Diana Carnero, concejal del Cantón Naranjal en Guayas por la Revolución Ciudadana, fue atacada por 2 sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Este segundo caso se dio un mes después, 24 de marzo. La alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, de 27 años, fue asesinada dentro de su auto también junto a Jairo Loor Mesa, y sus cadáveres fueron hallados en la playa conocida como Punta Napo en Manabí. El siguiente caso, un mes después, 17 de abril de 2024, José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez de Nazuay, fue asesinado mientras trotaba por la ciudadela Nueva Ponce. Los sicarios se bajaron de un vehículo y dispararon contra el burgomaestre. Y hay más casos. El 19 de abril fue asesinado Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo, El Oro. Su crimen se dio en horas de la mañana, pese al despliegue militar que existía en todo el país, ¿no? Mientras que el 3 de junio, el asambleísta alterno de la provincia de Los Ríos por el Movimiento Revolución Ciudadana, Cristian Nieto, y su esposa Nicole Burgos, además de una persona que estaba haciendo fila para ingresar a un circo, fueron asesinados durante un ataque armado. Es decir, pues estamos viendo esta violencia extrema que también afecta, digamos, a quienes están incursionando en la política, ¿no? Y pues más aún vemos los casos de mujeres también con varios componentes ahí, el componente de ser mujeres en la política, el componente de la violencia que está en nuestro país y también pues este componente de género que bien lo mencionábamos. Pero ¿qué ha ocurrido después de este asesinato? Recordemos que el presidente Daniel Noboa había trasladado a la policía, a los militares, a hacer oficina desde allá y decían que se habían reducido las muertes en la provincia de Manabí. Así es, y pese a este anuncio, ¿no?, de la criminalidad y la violencia en Ecuador que se han reducido, pues en 6 provincias de nuestro país existen estos ataques casi que a diario, y el incremento de asesinatos obligó nuevamente al presidente Noboa a firmar este nuevo estado de excepción,
Este último decreto establece estado de excepción en 6 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay. En este documento el gobierno detalla el incremento de homicidios en estos territorios y sostiene que estos hechos responden a una criminalidad y violencia sin precedentes que demuestra la capacidad operativa, estratégica y táctica de los grupos armados organizados, y se ha intensificado y aumentado. Bueno, ahora lo reconocen, ¿no? Pero hablamos de la semana pasada que decían que se ha reducido, pero ahora sí reconocen que hay una criminalidad y una violencia sin precedentes. Porque además la Corte Constitucional pues les bajó algunos estados de excepción, ¿no? Por no justificar precisamente estas condiciones. El mismo Ejecutivo reconoce que la hostilidad de los grupos de delincuencia organizada rebasan las capacidades del Estado. En este primer semestre de 2024, revela el gobierno, la violencia y criminalidad ha escalado y alcanza un grado de intensidad y gravedad exponencial. Estas acciones, dicta el decreto, escapan del control estatal ordinario. Por ejemplo, en Manabí, provincia a la que se trasladó el bloque de seguridad, se han registrado 315 homicidios intencionales desde el 1 de marzo al 19 de junio de este año, un incremento del 16.3% en relación con el año pasado. Esto es gravísimo. Apenas en 3 meses, ¿no? 315 homicidios. Y bueno, en Los Ríos, en este mismo periodo, 3 meses, se reportan 260 asesinatos, en Orellana 27, en Santa Elena 75, mientras que en Guayas 864 personas han muerto producto de estos ataques. En este mismo documento, el Ejecutivo reconoce que las medidas establecidas por el Estado a lo largo de estos últimos años, como declaratorias de estados de excepción, la realización de operativos por parte de la policía e investigaciones de Fiscalía y Fuerzas Armadas en las cárceles, siguen superando la capacidad estatal de contención. Bueno, que todo lo anterior evidencia la incapacidad del Estado para superar los hechos de violencia a través del régimen constitucional ordinario, por lo que se requieren medidas excepcionales, justifica el texto. Asimismo, el gobierno admite que el accionar del crimen organizado sobrepasa la capacidad instalada de los actores de la función judicial para responder oportunamente a los operativos de la fuerza pública. Entre otras cosas, en el decreto se explica que los ataques del crimen organizado no corresponden a la delincuencia común, ya que existe una dinámica de empresas criminales conjuntas. Así es, y bueno, Ecuador sufre estos hechos pese a estas medidas del Ejecutivo de transición, como el incremento del IVA al 15, que buscaba supuestamente recaudar dinero para el fortalecimiento de la policía y las Fuerzas Armadas para contrarrestar la violencia y el crimen organizado, pero bueno, vemos, ¿no?, que realmente esto no está funcionando. Y bueno, con relación al bloque de seguridad, según cifras de este bloque, el 1 de julio a escala nacional existe una reducción de homicidios intencionales en un 17%, del 1 de enero al 30 de junio de este año, con 621 muertes violentas menos en comparación con el mismo periodo del 2023. Claro, nos comparamos con el año más violento de la historia de nuestro país. Los operativos han logrado 25 días consecutivos sin homicidios intencionales en el cantón Manta, en Manabí, del 6 al 30 de junio, dijeron las autoridades de seguridad, pero los últimos hechos violentos pues evidencian que la realidad es bastante compleja, ¿no? En los últimos días, lo decíamos, el asesinato del político José Miguel Mendoza, también si podemos recordar otros hechos violentos que curiosamente ocurren en lugares que deberían ser seguros, la subteniente Aidita Ati, que fue hallada sin vida en su dormitorio del fuerte militar Napo, pese a que las autoridades del fuerte dijeron que su deceso fue accidental, pues la autopsia ha revelado que se trató de una muerte violenta, y asimismo el procedimiento forense determinó que el cuerpo de Ati tenía huellas de violencia incluso en sus genitales, así es que se investiga un presunto femicidio, pero son muchos otros los casos. Hablamos de Camilo Ponce Enríquez precisamente, donde su burgomaestre fue asesinado, pero han ocurrido otros hechos que involucran a la sociedad civil que realmente han sido terroríficos, que evidencian una violencia extrema, ¿no? Sin embargo, en los proyectos de seguridad, algunos están sin financiamiento, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que nos están cobrando más el IVA, de que se habla muchísimo de estados de excepción para facilitar las contrataciones y demás, pero los proyectos clave están sin financiamiento. Así es, por ejemplo, en este plan anual de inversiones del gobierno se detallan los proyectos que tiene previsto realizar el Ministerio del Interior durante este año, y de los 5 proyectos de inversión de este ministerio, 3 no recibieron recursos durante el primer semestre ya de este año, y esta realidad ocurre
una vez más en medio de este conflicto armado interno que decretó el Ejecutivo, esto desde el 9 de enero de este año, en contra de estas organizaciones criminales. Y uno de ellos, de estos proyectos, es la implementación de la plataforma tecnológica para los subsistemas preventivo, investigativo y también de inteligencia de la policía, y para este proyecto hay un presupuesto de cerca de 4,97 millones de dólares, pero el Ministerio de Finanzas no desembolsó el dinero en los primeros 6 meses de este año. La nota está en nuestra web radiopichincha.com, es de nuestro compañero Edison Paucar, si no me falla la vista. Así es. Así es, bueno. Otros 2 proyectos que no reciben recursos son para la adquisición de vehículos tipo bus y tipo camión para apoyo a la gestión operativa de la policía y la renovación de vehículos terrestres como apoyo logístico al eje preventivo, investigativo, inteligencia y unidades, ¿no? El primer proyecto en mención tiene un presupuesto codificado de 2.36 millones, mientras que el segundo, el gobierno tiene previsto invertir 14.92 millones, pero ninguno de los 2 proyectos se ha concretado por la falta de recursos. Así es, y solo 2 proyectos de este Ministerio del Interior contemplados en este Plan Anual de Inversiones registran avances. Uno de ellos es el equipamiento básico y de protección personal para los servidores policiales, del cual tiene un presupuesto de 18,77 millones de dólares, y de ese total el Ministerio de Finanzas entregó 14,03 millones durante el primer semestre de 2024. Mientras que para concretar la desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos, también se contempló un presupuesto de 9,79 millones de dólares, de lo cual se entregó, o sea, es decir, el Ministerio de Finanzas entregó 116,019 desde el Ministerio. Ojo que es un proyecto de más de 9 millones y apenas se entregaron casi 120,000 dólares. Es decir, que durante los 6 primeros meses de este año, Finanzas desembolsó apenas el 1,18% del presupuesto para esta inversión pública. Y bueno, recordamos que el IVA ya lo tenemos desde abril. Así es. Y se supone que era para el tema de seguridad. Yo entiendo que por ahí ya hubo bastante inversión, si lo queremos ver así, pero no estamos viendo los resultados justamente en el Ministerio del Interior en el tema de seguridad. Así como, ¿no? Así como vamos a lograr resultados si no hay inversión y sobre todo no hay estrategia. El plan Fénix pues no aparece, no se siente, y efectivamente si vemos el plan de inversión pues no se está ejecutando. Si es que existe alguna política, alguna necesidad, no sé si van a cambiarlo, si esa es la intención, pero ¿para qué tanto estado de excepción? ¿Qué cambia de un estado de excepción a otro en el país? Absolutamente nada. De hecho estamos viviendo de excepción, de la excepcionalidad y no y se está volviendo nuestra normalidad, cuando debería haber políticas públicas integrales también para evitar que más personas sigan sumándose a estos grupos de delincuencia organizada que obviamente también están en lugares donde hay unas situaciones de empobrecimiento muy fuertes y se aprovechan todos los lugares donde el Estado no está presente. 10:06, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con otros temas aquí en su programa de las Guarmis. 10 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso, Gaby, con noticias también de la comunidad. Así es, y bueno, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas EMOP del municipio de Quito está llevando a cabo trabajos de rehabilitación en la avenida Simón Bolívar, lo cual ha resultado en cierres parciales también de esta importante arteria vial. Estos cierres están ubicados en 2 frentes, uno en la quebrada de Catahuano, en Santa Rosa, en sentido sur-norte, y otro en la altura de la avenida Panamericana, en el Redondel. Este cronograma de cierres establece interrupciones parciales en esta avenida de 9:30 de la mañana a 15:30 de la tarde, buscando minimizar este impacto en el tránsito que alcanza los 50,000 vehículos diarios, y también se ha decidido evitar los cierres durante las horas pico, ¿no? Para también facilitar el flujo vehicular. Recuérdelo, es hasta las 15:30 este cierre. Los trabajos comenzaron ya el 26 de junio, se extenderán por 60 días cubriendo un tramo de 43 kilómetros. La inversión total está prevista de $283,000. La intervención, implica la remoción del asfalto antiguo mediante fresadoras y la colocación de una nueva capa asfáltica en las áreas afectadas, ¿no? En caso de ser necesario, el EMOM contempla realizar trabajos nocturnos para garantizar la seguridad del personal y avanzar con eficacia en la rehabilitación de la avenida Simón Bolívar. Así es, y bueno, también en otras noticias, recordemos
Recordemos que, bueno, debido a este incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, esto ha motivado a varias organizaciones sociales de nuestro país a anunciar movilizaciones para el día de mañana, 4 de julio, a las 16 horas. Entre algunas organizaciones que se suman a estas protestas están el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores del Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador, también organizaciones barriales, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, entre otras. Así es, estas organizaciones ya han comenzado pues a manifestarse incluso desde el día de ayer, 2 de julio, en varias provincias de la Sierra y Costa con acciones como la quema de llantas. Sin embargo, no todas las organizaciones sociales se han sumado a este llamado. Los gremios de transportistas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, no participarán en las movilizaciones del 4 de julio. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, organizó también una marcha pacífica, pero fue para la entrega de un proyecto de ley para la consulta previa a la asamblea, y eso ya les vamos a contar un poco más adelante. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Así es, bueno, representado casi siempre por el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, pues ellos dicen que ha minimizado la capacidad de convocatoria de las movilizaciones, ¿no? Señalando que las protestas del día de ayer no fueron más que una quema de 8 llantitas, así es como lo mencionó el viceministro de Gobierno, y que la movilización del día de mañana no tiene la suficiente fuerza sin la participación de los transportistas y de la CONAIE. Las movilizaciones siguen un proceso de diálogo entre los gremios del transporte y el gobierno de Daniel Noboa, quien ha firmado pues 2 decretos ejecutivos y ha comenzado a ofrecer compensaciones a los transportistas para evitar el aumento de los precios de los pasajes. El objetivo del gobierno, dicen ellos desde el gobierno, es no afectar la economía de los consumidores finales, aunque varias organizaciones sociales no están de acuerdo y han decidido manifestarse. Las 10:12, bueno, quiero recordarles por favor que es necesaria su solidaridad como donantes de sangre, cualquier tipo de sangre. Se necesitan plaquetas, queridos amigos y amigas, por favor, para que lo tomen en consideración. Deben acercarse al banco de sangre del Hospital Carlos Andrade Marín en los siguientes horarios: lunes a viernes de 7 a 15:30, sábado y domingo de 7 a 14 horas en el primer piso. Decir que son donadores de plaquetas para la paciente Betty Susana González Dávila con el número de cédula 1708-408-321. Pueden donar hombres o mujeres que no hayan tenido hepatitis, tuberculosis o haberse realizado tatuajes o piercings recientemente, no tener enfermedades de transmisión sexual y finalmente si han tomado medicina o ingerido bebidas alcohólicas deben esperar una semana para que el cuerpo se desintoxique y puedan donar. Gracias por su solidaridad, agradecidos por su colaboración con este llamado. ¿Qué me dice que hay otra mención más? Sí, tenemos varias menciones de este día. Yo no sé, mi Sofi, si ya mencionaste lo del síndrome de Chiari. Ya, perfecto, sí lo tenemos acá. El síndrome de Chiari es una condición rara, incurable, que trae consigo más de 200 síntomas con tratamientos muy costosos. Ahora nos unimos en un concierto para apoyar a Cristina Puente, que necesita conseguir fondos para sus exámenes y tratamientos. Y este sábado, 6 de julio a las 20 horas, en Pinches Tacos, en la Juan de Dios Martínez y Portugal, atrás de la iglesia de Fátima, habrá una presentación a los Sabina, un tributo a Joaquín Sabina, y también presentación de un tributo de rock de los años 80s, 90s y también rock latino. Acompáñanos y apoyemos a una mujer, madre y profesional que lucha por su vida día a día. Así que te esperamos y este es un aporte social de Radio Pichincha. Muy bien, son las 10:14. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada que ya está también con nosotros. Hacemos una cortísima pausa para que pueda ingresar y podamos dialogar sobre la política para la infancia acá en la capital. 10:15 a.m. Silvana Aro, secretaria de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito, nos acompaña. Bienvenida para hablar acerca de esta política para la primera infancia que se presentó la semana anterior. Se realizó una caminata también con los niños, con las niñas, con las familias y pues quisiéramos saber pues cuáles son los objetivos, cuáles son las primeras acciones que se implementarán con esta política.
Bienvenida. Hola, buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes acaban de mencionar, Quito tiene una de las mayores noticias, me parece, en este tiempo, que es una apuesta por la primera infancia en el Distrito Metropolitano de Quito, una apuesta fundamental realizada por nuestro alcalde Pavel Muñoz, que ha visto en este grupo de atención prioritaria no solo la necesidad de la consecución de sus derechos conforme establece la norma, sino que esto se plasme ya en una política pública, entendiendo que los niños y niñas de la primera infancia, ¿no es cierto?, son los actores estratégicos del desarrollo de la ciudad, del desarrollo del país. Hay un dato muy importante que maneja la evidencia científica, los economistas, ¿no? Y se menciona que por cada dólar que se invierte en la primera infancia, en la tasa de retorno en el mediano largo plazo es de $17. Y con esto lo que claramente se pone en evidencia es esta apuesta no solamente es la mejora de las condiciones de vida de los niños y las niñas en su edad adulta, sino también apuesta por el desarrollo de la ciudad específicamente. Y claro, por el otro lado, la política también está pensada en aquellos sectores que se encuentran en mayores condiciones de riesgo, pobreza, precariedad, vulnerabilidad, para romper con estas brechas de desigualdad y de iniquidad social que penosamente está permeando a nuestra ciudad. Silvana, ¿cuáles serían las primeras acciones de esta política? No sé si también tengan en cifras cuál va a ser el impacto de niños y niñas que van a ser beneficiados, ¿no?, de esta política, de estos nuevos lineamientos, y si también van a trabajar en conjunto con otras instituciones, tal vez también organizaciones no gubernamentales, para conocer más de esta política. Claro que sí. Bueno, la política de primera infancia está pensada en 156,000 niños y niñas que habitan en este momento el Distrito Metropolitano de Quito, y es una respuesta también a unos datos que son penosos en nuestra ciudad, y que es importante empezar a analizarlos para que la política pública no sea mandatoria exclusivamente para las instituciones que la conforman o que tienen una responsabilidad en específico, sino también para generar una suerte de movilización ciudadana en favor de los derechos de los niños y de las niñas. Entre los datos que, por ejemplo, les puedo mencionar, hacemos referencia a que más del 50% de niños y niñas de los 0 a los primeros años de vida, que son los 5, han sufrido algún tipo de violencia, sea esta física, emocional, sexual. ¿Y qué significa esta violencia por sí mismo? Ya todos y todas de alguna manera estamos sensibilizadas, pero que penosamente en estos primeros años va a tener unas afectaciones fundamentales en el desarrollo, por ejemplo, de su vida afectiva, en la seguridad, ¿no es cierto? Van a ser posiblemente seres violentos también en su edad adulta, que reproduzcan todo aquello que nosotros estamos tratando de desnaturalizar en este momento. 1 de cada 3 niños y niñas están afectados por desnutrición crónica infantil. En este momento, por ejemplo, la ciudad de Quito tiene unos de los altos índices de desnutrición, es más o menos la media nacional. Y evidentemente esto lo que pone en riesgo y amenaza el desarrollo productivo de este niño y niña en su edad adulta. Esto quiere decir que un niño que no ha logrado superar la condición de desnutrición, por ejemplo, no va a rendir en el colegio, posiblemente no culmine con sus estudios de bachillerato, no acceda a la universidad, y lo que haga es reproducir la pobreza. Por el otro lado, también uno de los datos más importantes que tenemos es que aproximadamente 3,000 niñas serán madres cada año. Y esto es un dato absolutamente alarmante, porque cuando hablamos de niñas que son madres, estamos reproduciendo la pobreza. Seguramente esta niña va a tener unas condiciones de riesgo, va a volver a ser madre, y evidentemente los factores de poder salir adelante económicamente, socialmente, educativamente, va a tener unas trabas y unos límites concretos, que también va a trasladar esa pobreza a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y finalmente mencionar también que una de las principales problemáticas que tienen nuestros niños y niñas en este momento, como todos sabemos, es la inseguridad. Bueno, hay entornos que se vuelven totalmente desfavorables para el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Hay territorios que son amenazas de manera permanente para su vida, para su integridad, y que evidentemente toda la responsabilidad del Estado, como menciona la norma, para garantizar y proteger derechos, pero por el otro lado también hay una responsabilidad y una corresponsabilidad ciudadana para generar mejores condiciones, no generar entornos favorables. Y el alcalde nos ha planteado un gran desafío en ese sentido. Él menciona que, si bien es cierto, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil que en este momento están siendo implementados por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
90 en este momento. En el mes de octubre aperturaremos 3 de atención directa. Están pensados en los niños que se encuentran en pobreza extrema. Sin embargo, paralelamente a eso estamos creando una herramienta digital para que niño o niña que nazca en el Distrito Metropolitano de Quito, sus padres puedan acceder a información, es decir, esa información básica y necesaria que los padres y madres debemos tener para saber cuál es qué mejor crianza pueden tener nuestros hijos e hijas, ¿no es cierto? Es decir, la madre en la etapa de gestación, porque no solamente son los niños, es la madre también, qué es lo que tiene que hacer para nutrirse bien, ¿no es cierto? ¿Cuántos controles de salud debe tener? ¿Cuáles son los suplementos alimentarios? ¿Cuál es esa profilaxis para que pueda tener, ¿no es cierto?, un desarrollo físico adecuado para tener, por ejemplo, un parto normal? Y ya cuando nace el niño o la niña, ¿cómo damos orientaciones claves al padre y a la madre para que ejerzan esa paternidad y esa maternidad responsable, distribuyendo también el cuidado? Porque otra de las apuestas de la política es desnaturalizar este hecho de que las mujeres tenemos que por naturaleza hacernos cargo del cuidado de nuestros hijos e hijas, desde esta redistribución también de las tareas de cuidado que permiten también que nosotras las mujeres podamos ejercer nuestros derechos en el ámbito de lo público. Entonces, esta herramienta pensamos que va a ser universal con estos tips, con este conocimiento que todo padre y madre debe tener al momento del nacimiento de su hijo o hija. Es importante pensar que este trabajo, como usted bien decía, si bien tiene una política integral desde el municipio, sin el apoyo de la comunidad es imposible realizarlo. Entonces, quiero saber cómo se socializó esta política, quiénes participaron y cómo van a actuar las distintas comunidades, si es realmente posible actuar en comunidad para cuidar a nuestras infancias. Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Si nosotros no hacemos una apuesta como sociedad, estamos íngrimos y en el abandono. Creo que uno de los fundamentos especiales que se están un poco reflexionando en estos tiempos es que individualmente no podemos resolver las problemáticas que nos atraviesan, sino de manera colectiva, socialmente, dar una respuesta también en ese sentido. Y hay en redes sociales se circula mucho, ¿no? Que tu hijo se sienta seguro en mi familia y mis hijos se sientan seguros en la tuya. Y creo que hay que empezar a trabajar en eso cuando principalmente han sido los entornos familiares los más violentos, los más inseguros para nuestros niños y niñas, ¿no? Donde se esconden prácticas violentas, incluso de abuso sexual. Y creo que el empezar a hablarlo, a discutirlo, a reflexionarlo, ha permitido, por ejemplo, sacar algunos hechos a la luz pública y que, por ejemplo, se procesen judicialmente, ¿no? Creo que es importante seguir insistiendo en esa responsabilidad que tiene la comunidad. La política por sí misma contó con el apoyo de una asistencia técnica de UNICEF, con la consulta a expertos y a expertas en materia de primera infancia, con el aporte de las instituciones que son las responsables también tanto de la política pública nacional como local en materia de primera infancia, derechos humanos, pero también, ¿no es cierto?, una vez que está construido el documento, hemos hecho un proceso de validación con otros espacios, padres y madres de familia, educadores y educadoras de los servicios de desarrollo infantil, con las compañeras que están dentro de, por ejemplo, los sindicatos de trabajadoras, porque también es importante que desde la empresa privada se apropie también de esta política de primera infancia y, por ejemplo, la implementación de centros de desarrollo infantil conforme establece la norma del Ministerio de Trabajo, pero también en este momento, una vez que ya se ha aprobada la política como corresponde por resolución, vamos a los territorios, porque insistimos, es con la comunidad, es desde la comunidad que podemos hacer estas transformaciones sustanciales. Como decimos, sí, el cuidado, la protección a nuestros niños y niñas es vital para el desarrollo de nuestra ciudad, para tener mejores seres humanos y para poder transformar rápidamente todo aquello que estamos viviendo en este momento. Hoy en la mañana hacía referencia que incluso por vital interés, nosotros que estamos en la edad adulta debemos hacer una apuesta a nuestros niños y niñas, porque serán ellos cuando estén en nuestra edad, en una edad productiva, quienes estén trabajando y cuidando de los derechos de nosotros que estaremos posiblemente en la edad adulta mayor, que también requiere otro tipo de reflexión alrededor de las problemáticas que vive esta población en el Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras contándonos de esta importante política, ¿no?, en defensa y protección de nuestras infancias. Así que bueno, esperamos
que sea un buen porvenir y que sí dé buenos resultados, buenos frutos, y que sea no solo para la capital, ¿no? Sino también que se proyecte a nivel nacional, que es un hecho que han existido también problemas, aquí los hemos también denunciado, de trabajadoras, de educadoras, de los centros infantiles, pero bueno, esperamos que sí sea una buena proyección el resto del país. Muchísimas gracias, Silvana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvana. Y pues sí, ahora que estamos ya en periodo de vacaciones, pensamos en qué están haciendo los niños, en qué están haciendo los niños, las niñas, las infancias, a dónde van cuando los padres de pronto no tienen dónde dejarles. Desde el municipio hay una oferta también de cursos vacacionales en los museos y demás. Sabemos que no es suficiente, pero ahí sí toca activarse como comunidad y hay que cuidar a estos niños, estas niñas que pues se quedan solos a veces en sus casas, ¿no? Sí, así es que mucho cuidado, pensamos mucho en ellos, en ellas, y también pues Evelyn está hoy en el Museo Yacu, ya nos contará un poquito acerca de estas opciones que tienen los niños y las niñas. 10:26, ya nos despedimos, les abrazamos fuerte y mañana volvemos. Pero se vienen las noticias del Kike Show, hasta mañana.